El silencio que envolvía la promesa aquella mañana no era un silencio cualquiera, sino uno cargado de tensiones invisibles, como si cada pared, cada pasillo y cada rincón de la casa hubiese absorbido las palabras no dichas de los días anteriores. Nadie podía ignorar que algo se estaba gestando bajo la superficie, una tormenta que todavía no había estallado pero cuya presencia se sentía en cada mirada esquiva y en cada conversación interrumpida a tiempo. Mientras tanto, en uno de los salones más apartados, Lorenzo caminaba de un lado a otro con una calma que resultaba casi inquietante, como si cada paso estuviera medido con una precisión fría y calculada. Su mente no descansaba ni un instante, y en ella, las piezas de un juego mucho más grande que los demás apenas podían sospechar se movían con una lógica implacable que no admitía errores. Ciro, por su parte, permanecía de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en los jardines que se extendían frente a él, pero sin ver realmente nada de lo que tenía delante. Su inquietud no nacía de la duda, sino de la presión constante de verse obligado a desempeñar un papel que ya empezaba a resultarle incómodo, aunque no lo suficiente como para desafiar abiertamente a quien lo había colocado en esa posición. Fue entonces cuando Lorenzo, deteniéndose de repente, lo miró con una intensidad que no dejaba espacio para la ambigüedad. No necesitaba levantar la voz ni recurrir a amenazas directas, bastaba con la firmeza de su tono para dejar claro que lo que iba a decir no era una sugerencia, sino una orden que debía cumplirse sin cuestionamientos. Ciro escuchó sin interrumpir, aunque cada palabra que recibía parecía añadir un peso invisible sobre sus hombros. La idea era sencilla en apariencia, pero profundamente corrosiva en su esencia. Debía acercarse a Julieta, ganarse su confianza o, si era necesario, forzar su complicidad emocional, para convertirla en una aliada dentro del conflicto que los enfrentaba con Manuel. Mientras tanto, en otra ala del palacio, Julieta se encontraba completamente ajena a esa conversación, pero no a la tensión que la rodeaba desde hacía días. Había aprendido a leer los silencios de Ciro, a detectar las grietas en sus palabras, y a comprender que, aunque él insistiera en presentarse como alguien incapaz de hacerle daño, el verdadero peligro no siempre se manifestaba a través de la violencia visible. La calma con la que ordenaba algunos papeles sobre la mesa era engañosa, porque en su interior, las dudas y los recuerdos recientes seguían golpeando con fuerza. No había olvidado lo que había sentido en aquella última discusión, ni la forma en que Ciro había intentado justificar lo injustificable, como si las palabras pudieran borrar la sensación de amenaza que se había instalado en ella. Poco después, Ciro apareció en la estancia con una actitud que pretendía ser conciliadora, pero que no lograba ocultar del todo la tensión que arrastraba. Sus movimientos eran medidos, casi cautelosos, como si cada gesto estuviera diseñado para evitar un conflicto que, sin embargo, ya estaba presente antes incluso de que él abriera la boca. Intentó hablar con suavidad, apelando a la cercanía que había existido entre ellos, recordándole momentos compartidos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Sin embargo, sus palabras no fluían con naturalidad, sino que parecían construidas, ensambladas con un propósito que Julieta no tardó en percibir con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. La propuesta llegó envuelta en una falsa lógica de unión y defensa mutua, pero en el fondo no era más que una estrategia para utilizarla como herramienta dentro de una lucha que no le pertenecía. Ciro necesitaba que ella se posicionara contra Manuel, que validara sus exigencias y que, con su apoyo, reforzara la presión que Lorenzo pretendía ejercer sobre el heredero. Julieta lo escuchó sin interrumpir, pero su silencio no era de aceptación, sino de una contención que se iba tensando con cada segundo que pasaba. Había algo profundamente ofensivo en aquella petición, no por lo que implicaba hacia Manuel, sino por lo que revelaba sobre la forma en que Ciro la veía. No como una persona con criterio propio, sino como una pieza más dentro de un tablero que otros manejaban. Cuando finalmente habló, lo hizo con una firmeza que desarmó cualquier intento de manipulación. No alzó la voz, no recurrió a reproches innecesarios, pero cada palabra llevaba consigo el peso de una decisión tomada desde la lucidez. Se negó, sin rodeos, a participar en aquello, dejando claro que no estaba dispuesta a traicionarse a sí misma ni a convertirse en cómplice de un juego que despreciaba. El impacto de su negativa fue inmediato, aunque Ciro intentó disimularlo tras una máscara de comprensión que no lograba sostenerse. Había subestimado su determinación, creyendo que bastaría con apelar a su vínculo para doblegarla, pero no había tenido en cuenta que ese mismo vínculo estaba ya profundamente erosionado. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, la figura de Leocadia comenzaba a atraer miradas y murmullos que se apagaban en cuanto ella pasaba.
Su presencia no era ruidosa, pero sí lo suficientemente intensa como para alterar el equilibrio de quienes la rodeaban, especialmente ahora que ciertos aspectos de su pasado empezaban a salir a la superficie. Cristóbal, que no era hombre de aceptar medias verdades, había decidido enfrentarla directamente, cansado de las evasivas y de las respuestas incompletas. La encontró en uno de los salones, aparentemente tranquila, pero con esa serenidad que en ella siempre parecía esconder algo más profundo, algo que no estaba dispuesta a revelar con facilidad. La conversación no tardó en adquirir un tono incómodo, porque Cristóbal no se limitó a insinuar, sino que preguntó de forma directa por su relación con Máximo, cuestionando por qué nunca había hablado abiertamente de ese pasado. No era solo curiosidad lo que lo movía, sino la intuición de que en esa historia había elementos que podían cambiar la percepción de muchas cosas dentro de la promesa. Leocadia lo escuchó en silencio al principio, pero había en su mirada un cansancio acumulado que no provenía de la conversación en sí, sino de todo lo que llevaba tiempo soportando. Las preguntas de Cristóbal no hacían más que remover algo que ella había mantenido bajo control durante años, y que ahora amenazaba con salir a la luz de una forma que ya no podría manejar. Su respuesta no fue conciliadora, ni tampoco buscó explicar nada en ese momento. Lo cortó de forma abrupta, con una frialdad que sorprendió incluso a quien la había provocado. No estaba dispuesta a rendir cuentas en ese instante, ni a permitir que otros marcaran el ritmo de lo que debía o no revelar. Sin embargo, esa reacción no era un cierre definitivo, sino el preludio de algo mucho más grande. Porque en el fondo, Leocadia sabía que el silencio ya no era una opción sostenible, y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la verdad, no solo ante los demás, sino ante sí misma. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Máximo mantenía una conversación con Alonso que, aunque en apariencia tranquila, estaba cargada de intenciones ocultas. Su forma de expresarse era calculada, como si cada frase estuviera diseñada para construir una imagen específica en la mente de su interlocutor. Habló de Leocadia con una mezcla de condescendencia y desprecio cuidadosamente dosificado, presentándola como una mujer interesada, alguien que en su momento había intentado aprovecharse de él para ascender socialmente. No era un ataque frontal, sino una estrategia más sutil: sembrar dudas, moldear percepciones, inclinar la balanza sin necesidad de levantar la voz. Alonso escuchaba, dividido entre lo que sabía, lo que intuía y lo que le estaban contando. No era ajeno a las contradicciones que rodeaban a Leocadia, pero tampoco podía ignorar que en la promesa, la verdad rara vez se presentaba de forma clara y única. Cada versión parecía incompleta, y cada relato, condicionado por intereses que no siempre eran evidentes. Por su parte, Máximo no buscaba convencerlo de inmediato, sino plantar una semilla que pudiera crecer con el tiempo. Sabía que las dudas, una vez instaladas, eran mucho más difíciles de erradicar que una mentira directa, y confiaba en que ese sería su mayor aliado en los días que estaban por venir. Al mismo tiempo, el ambiente entre los criados comenzaba a cargarse de rumores que circulaban con la rapidez de lo prohibido. Las conversaciones en voz baja, los intercambios de miradas y los comentarios a medio decir creaban una red invisible de información que escapaba al control de quienes pretendían mantener todo bajo silencio. Máximo era consciente de ello, y lejos de ignorarlo, decidió actuar con una rapidez que dejaba claro hasta qué punto le preocupaba lo que pudiera salir a la luz. Llamó a Tomasa y a Julio, no como simples empleados, sino como instrumentos de vigilancia dentro de un sistema que necesitaba controlar cada palabra que se dijera en su entorno. La orden fue clara, aunque no necesitó ser explícita en todos sus detalles. Debían escuchar, observar, recoger cualquier comentario que hiciera referencia a su pasado con Leocadia y trasladárselo sin demora. No se trataba solo de información, sino de anticiparse a cualquier movimiento que pudiera perjudicar su imagen. Tomasa aceptó con la naturalidad de quien ya estaba acostumbrada a moverse en ese tipo de dinámicas, mientras que Julio, aunque aparentó la misma disposición, guardaba en su interior una actitud mucho más compleja, menos transparente de lo que a simple vista podía parecer. Y así, mientras las distintas piezas comenzaban a moverse en direcciones que aún no revelaban su desenlace, la promesa se convertía, una vez más, en un escenario donde la verdad y la mentira no eran opuestas, sino partes de un mismo juego que apenas estaba comenzando a mostrar su verdadera dimensión. Mientras tanto, en las cocinas de la promesa, el ritmo cotidiano parecía seguir su curso habitual,
pero bajo esa apariencia de normalidad se escondía una tensión latente que se filtraba en cada gesto, en cada silencio que se prolongaba más de lo necesario. Las manos de las cocineras trabajaban con precisión, pero sus miradas se cruzaban con una inquietud que ninguna se atrevía a expresar abiertamente. Julio, que hasta hacía poco había mostrado una actitud insistente y casi agresiva respecto al asunto de la verdura, se movía ahora con una calma que resultaba, cuanto menos, sospechosa. Su cambio de comportamiento no era natural, y precisamente por eso comenzaba a generar más preguntas que las que había provocado con sus quejas iniciales. Por su parte, Ricardo observaba cada uno de sus movimientos con una atención que rozaba la obsesión, como si tratara de descifrar un mensaje oculto en esa repentina serenidad. No era la primera vez que veía a alguien fingir conformidad para ganar tiempo, y su experiencia le decía que ese tipo de calma solía preceder a una acción cuidadosamente preparada. Poco después, Julio se acercó a Cristóbal con una actitud sorprendentemente conciliadora, aceptando sin discusión las explicaciones que le habían dado sobre la gestión de los alimentos. Sus palabras eran correctas, incluso respetuosas, pero en ellas había una falta de convicción que no pasó desapercibida para quienes sabían escuchar más allá de lo evidente. Cristóbal, acostumbrado a lidiar con conflictos más complejos, no mostró una reacción inmediata. Se limitó a asentir, como si diera por zanjado el asunto, aunque en su interior algo no terminaba de encajar. Sabía que los problemas reales no desaparecen de un día para otro, y que cuando lo hacen, suele ser porque han adoptado otra forma. Ricardo, en cambio, no pudo ocultar su desconfianza. A medida que Julio se alejaba, su mirada se endureció ligeramente, como si acabara de confirmar una sospecha que llevaba tiempo gestándose. No creía en aquella rendición repentina, y mucho menos en alguien que, hasta hacía tan poco, había mostrado tanta insistencia. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, Adriano vivía uno de esos momentos que, sin hacer ruido, tienen la capacidad de transformar por completo el estado de ánimo de una persona. La noticia que había recibido no era espectacular en apariencia, pero para él significaba un avance inmenso en una lucha que había marcado cada uno de sus días. Después de haber atravesado un periodo de oscuridad absoluta, en el que la ceguera lo había obligado a reconstruir su relación con el mundo desde cero, el hecho de poder distinguir nuevamente ciertas formas, ciertos trazos, era algo que iba más allá de lo físico. Era la recuperación de una esperanza que había estado a punto de desaparecer. Martina, que había estado a su lado durante ese proceso, compartía ese instante con una emoción contenida, consciente de lo que significaba para él ese pequeño gran paso. No hacían falta grandes palabras, porque la cercanía que existía entre ambos se expresaba en los silencios, en la forma en que ella lo miraba y en cómo él respondía a esa mirada. Por su parte, Adriano intentaba explicar lo que sentía, aunque le resultaba difícil poner en palabras algo tan íntimo. No se trataba solo de ver, sino de volver a reconocer el mundo, de reconstruir imágenes que su memoria había mantenido vivas a pesar de la ausencia de luz. Cada línea que lograba distinguir era una victoria contra la incertidumbre que lo había acompañado durante tanto tiempo. Martina sonrió, pero en su sonrisa había algo más que alegría. Había también una complicidad que no podía mostrarse abiertamente, porque ambos sabían que su relación debía permanecer en la sombra. El hecho de que Jacobo no estuviera en la promesa facilitaba ese encuentro, pero no eliminaba el riesgo que implicaba. Y precisamente ese riesgo era el que Petra había comenzado a percibir con una claridad que la inquietaba. Desde hacía días, sus sospechas no hacían más que crecer, alimentadas por pequeños detalles que, por separado, podían parecer insignificantes, pero que juntos dibujaban un patrón difícil de ignorar. Había visto miradas que se prolongaban demasiado, silencios que hablaban más que las palabras, y ausencias que coincidían de forma demasiado conveniente. Todo ello la llevó a una conclusión que, aunque todavía no podía demostrar, comenzaba a tomar forma en su mente con una nitidez preocupante. Petra sabía que había prometido guardar silencio sobre lo que había presenciado, pero también sabía que en la promesa, los secretos rara vez permanecen ocultos durante mucho tiempo. La tentación de utilizar esa información como una herramienta estaba presente, aunque todavía no había decidido cuándo ni cómo hacerlo. Mientras tanto, en los salones principales, la figura de Leocadia continuaba proyectando una serenidad que contrastaba con la agitación que generaba a su alrededor. Después del enfrentamiento con Cristóbal, había optado por retirarse momentáneamente, no para evitar el conflicto, sino para prepararse para lo que estaba por venir.
Su mente no estaba en calma, pero sí en control. Cada recuerdo, cada palabra no dicha, cada decisión tomada en el pasado, comenzaban a alinearse como piezas de un relato que ya no podía seguir fragmentado. Sabía que el momento de hablar se acercaba, y que cuando lo hiciera, no habría marcha atrás. Poco después, decidió enfrentarse a su propia historia, no en soledad, sino ante aquellos que, de una forma u otra, estaban implicados en ella. No era una confesión impulsiva, sino una decisión meditada, casi inevitable, como si el peso de los años hubiera llegado finalmente a un punto de ruptura. Mientras tanto, en otra estancia, Máximo seguía moviendo sus hilos con una discreción que solo los más atentos podían percibir. La orden que había dado a Tomasa y a Julio comenzaba a surtir efecto, y la red de información que se estaba tejiendo en torno a los rumores le permitía mantenerse un paso por delante. No obstante, esa sensación de control no era absoluta. Había algo en la actitud de Leocadia que no lograba descifrar del todo, una determinación que no encajaba con la imagen que él había construido de ella. Y esa incertidumbre, aunque leve, era suficiente para mantenerlo en un estado de alerta constante. Por su parte, Tomasa cumplía con su papel sin cuestionamientos visibles, moviéndose entre los criados con la habilidad de quien sabe escuchar sin ser notada. Cada comentario recogido, cada insinuación captada, se convertía en una pieza más de un rompecabezas que, aunque todavía incompleto, empezaba a revelar su forma. Julio, en cambio, jugaba un papel más ambiguo. Su aparente conformidad en las cocinas contrastaba con la atención que prestaba a cada conversación, como si estuviera evaluando no solo lo que se decía, sino también quién lo decía y con qué intención. Su silencio era activo, cargado de una intención que aún no se manifestaba abiertamente. Y así, entre avances discretos, sospechas crecientes y decisiones que comenzaban a tomar forma, la promesa se preparaba para un momento de revelación que cambiaría el equilibrio de poder dentro de sus muros. Porque cuando Leocadia finalmente decidiera hablar, no solo estaría contando su versión de los hechos, sino que estaría desafiando directamente la narrativa que Máximo había impuesto hasta ese momento. Mientras tanto, en los pasillos que conectaban los distintos mundos dentro del palacio, el aire parecía volverse más denso, como si incluso el tiempo se resistiera a avanzar con normalidad. Nadie lo decía en voz alta, pero todos, de una forma u otra, sentían que algo estaba a punto de romperse, y que cuando lo hiciera, nada volvería a ser exactamente igual. Al cabo de un momento, la tensión que había ido acumulándose de forma casi imperceptible en los rincones de la promesa comenzó a tomar una forma más concreta, como si todas las líneas invisibles que conectaban a sus habitantes se tensaran al mismo tiempo, empujándolos hacia un punto inevitable de confrontación. No era todavía un estallido abierto, pero sí el preludio de algo que ya no podía contenerse. Leocadia, que hasta entonces había administrado su silencio con una precisión casi quirúrgica, empezó a mostrar una actitud distinta, más expuesta, como si hubiera tomado la decisión de dejar de esconderse detrás de medias verdades. Su forma de caminar por los salones ya no era la de alguien que observa desde la distancia, sino la de quien está dispuesto a ocupar el centro de la escena, aun sabiendo el precio que eso implicaba. Mientras tanto, Cristóbal no lograba apartar de su mente la conversación que había tenido con ella. Había algo en la reacción de Leocadia que no encajaba con la simple incomodidad de ser cuestionada. No había sido solo una negativa a responder, sino una resistencia más profunda, casi visceral, como si las preguntas hubieran tocado una herida que llevaba demasiado tiempo oculta. Por su parte, Máximo continuaba convencido de que su versión de los hechos era la única que lograría imponerse. Había construido su relato con el cuidado de quien conoce bien el poder de las palabras, y confiaba en que, incluso si Leocadia decidía hablar, su credibilidad ya estaría lo suficientemente erosionada como para que sus declaraciones fueran recibidas con escepticismo. Sin embargo, lo que no había previsto era la determinación que comenzaba a aflorar en ella, una determinación que no nacía de la necesidad de justificarse, sino de algo mucho más profundo, el cansancio de cargar con una historia que otros habían manipulado durante años. Esa fatiga silenciosa era ahora el motor que la empujaba a enfrentarse no solo a Máximo, sino a todos los que habían aceptado su versión sin cuestionarla. Mientras tanto, en los espacios donde la vida de los criados seguía su curso, el ambiente se había vuelto más denso, más cargado de significados ocultos. Tomasa cumplía con su tarea de vigilancia con una eficiencia que no dejaba lugar a dudas, pero incluso ella empezaba a notar que las conversaciones que escuchaba tenían un tono distinto, como si ya no se tratara solo de rumores, sino de piezas de una verdad que empezaba a emerger.
Julio, por su parte, mantenía su actitud aparentemente relajada, pero su atención estaba puesta en cada detalle, en cada gesto que pudiera revelar algo más de lo que se decía en voz alta. Su silencio no era pasivo, sino activo, lleno de una intención que se iba definiendo poco a poco, aunque aún no se manifestara de forma explícita. Poco después, en uno de los salones principales, la presencia de Leocadia atrajo inevitablemente a varios de los personajes que, directa o indirectamente, estaban implicados en su historia. No fue una reunión convocada de manera formal, sino más bien una convergencia natural, como si todos, de una forma u otra, sintieran que algo importante estaba a punto de suceder. Alonso se encontraba allí, con la serenidad tensa de quien ha aprendido a escuchar antes de juzgar, aunque en su interior se debatía entre versiones que no lograba reconciliar del todo. Su experiencia le había enseñado que en la promesa, la verdad rara vez era simple, y que detrás de cada relato había siempre una capa adicional que no se mostraba a primera vista. Máximo no tardó en aparecer, manteniendo esa compostura que lo caracterizaba, pero con una atención mucho más marcada hacia Leocadia. Su presencia no era casual, y su mirada dejaba claro que estaba dispuesto a intervenir si la situación lo requería. No iba a permitir que su imagen se viera comprometida sin reaccionar. Leocadia, consciente de todas esas miradas, no mostró señales de incomodidad. Por el contrario, parecía haber encontrado en ese momento el espacio que necesitaba para hablar. No comenzó de forma abrupta, ni recurrió a acusaciones inmediatas. Su voz, cuando finalmente se alzó, lo hizo con una calma que obligó a todos a prestar atención. Empezó recordando su pasado con Máximo, pero no como él lo había descrito, sino desde una perspectiva completamente distinta. No se presentó como una víctima, ni tampoco como alguien que buscara compasión. Su relato tenía la firmeza de quien no intenta convencer, sino simplemente exponer una verdad que ha sido distorsionada. Mientras tanto, Máximo escuchaba sin interrumpir, aunque en su expresión comenzaban a aparecer pequeñas fisuras, signos de una incomodidad que no lograba ocultar del todo. No era tanto lo que Leocadia decía, sino la forma en que lo hacía, sin titubeos, sin contradicciones aparentes, como si cada palabra estuviera sostenida por una convicción difícil de refutar. Leocadia habló de decisiones tomadas en un contexto donde las opciones eran mucho más limitadas de lo que ahora se pretendía mostrar. Explicó las circunstancias que la llevaron a actuar como lo hizo, desmontando poco a poco la imagen simplificada que Máximo había construido de ella como una mujer interesada que solo buscaba beneficiarse. A su vez, dejó claro que la historia no podía reducirse a una sola versión, y que lo ocurrido entre ellos no era el resultado de una ambición unilateral, sino de una dinámica mucho más compleja, en la que ambos habían jugado un papel que ahora resultaba conveniente reinterpretar. El silencio que siguió a sus palabras no fue de rechazo inmediato, sino de asimilación. Incluso aquellos que habían aceptado sin cuestionar la versión de Máximo empezaban a percibir que la realidad podía ser más ambigua de lo que habían creído. Sin embargo, Leocadia no se detuvo ahí. Sabía que lo que realmente estaba en juego no era solo su reputación, sino algo mucho más profundo, algo que había permanecido oculto durante años y que ahora amenazaba con salir a la luz de una forma imposible de contener. Máximo, al darse cuenta de hacia dónde podía dirigirse la conversación, intentó intervenir, apelando a la prudencia, a la necesidad de no remover asuntos del pasado que solo podían generar más conflicto. Su tono era controlado, pero en él se percibía una urgencia que no había mostrado hasta ese momento. Leocadia lo miró entonces con una mezcla de serenidad y determinación que resultaba difícil de sostener. No respondió de inmediato, pero en ese breve silencio dejó claro que su decisión ya estaba tomada, y que nada de lo que él dijera en ese instante iba a hacerla cambiar de rumbo. Mientras tanto, en los márgenes de aquella escena, algunos de los criados que habían logrado acercarse lo suficiente observaban con una mezcla de curiosidad y tensión, conscientes de que estaban siendo testigos de algo que podía alterar el equilibrio de poder dentro de la promesa. Tomasa, fiel a su papel, prestaba atención a cada palabra, sabiendo que lo que escuchara tendría consecuencias más allá de ese momento. Julio, a su lado, mantenía una expresión neutra, pero su mirada revelaba que estaba procesando cada detalle con una intensidad que no pasaba desapercibida para quienes sabían observar. Y así, en medio de ese escenario cargado de expectativas, Leocadia dio un paso más allá, acercándose al punto en el que ya no habría vuelta atrás. Sus palabras, hasta entonces contenidas dentro de un marco relativamente controlado,
comenzaron a dirigirse hacia un territorio mucho más delicado, uno que implicaba no solo a ella y a Máximo, sino a otras figuras cuya implicación podía cambiarlo todo. El aire en la estancia pareció volverse más pesado, como si incluso el tiempo se ralentizara ante la inminencia de una revelación que llevaba demasiado tiempo esperando su momento. Nadie habló, nadie interrumpió. Todos sabían, aunque no lo dijeran, que lo que estaba a punto de salir a la luz no sería fácil de asimilar. Y en ese instante suspendido, Leocadia, con la mirada firme y la voz completamente controlada, se preparó para pronunciar aquello que durante años había permanecido oculto, consciente de que, una vez dicho, no habría forma de volver atrás ni de reconstruir el equilibrio que hasta entonces había sostenido la frágil estabilidad de la promesa. Precisamente en ese instante, cuando el silencio se había vuelto casi insoportable y cada mirada parecía suspendida en una expectativa contenida, Leocadia dejó de rodeos y cruzó definitivamente el umbral que separa la insinuación de la verdad expuesta. No elevó la voz ni buscó dramatizar sus palabras, pero la firmeza con la que habló fue suficiente para que todos comprendieran que lo que estaba a punto de decir no era una simple versión más, sino algo que podía cambiarlo todo. Máximo intentó intervenir una vez más, apelando a la prudencia, como si aún creyera posible reconducir la situación hacia un terreno más manejable. Sin embargo, esta vez su tono ya no tenía la misma seguridad de antes, sino que arrastraba una tensión que delataba el miedo a perder el control de una narrativa que hasta ese momento había dominado con aparente facilidad. Leocadia no lo miró con hostilidad, sino con una calma que resultaba aún más inquietante. Era la serenidad de alguien que ya no teme las consecuencias, porque ha decidido asumirlas todas. Y fue en ese estado de claridad absoluta cuando mencionó algo que hasta entonces solo había sido un rumor lejano, una sombra que nadie se atrevía a definir con precisión. Habló de una orden, no de una amenaza vaga ni de un conflicto mal resuelto, sino de una decisión concreta tomada en el pasado, una decisión que tenía como objetivo su propia muerte. Las palabras cayeron con una lentitud que las hacía aún más pesadas, como si cada una necesitara su propio espacio para asentarse en la conciencia de quienes escuchaban. El nombre de Cruz no tardó en aparecer, no como una insinuación, sino como una presencia directa dentro de ese relato. Leocadia no la describió como un monstruo ni como una figura completamente ajena a la lógica de su tiempo, pero sí dejó claro que había sido ella quien, en un momento determinado, había considerado necesario eliminarla. El impacto de esa afirmación fue inmediato, aunque no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos mostraron incredulidad, otros permanecieron en silencio, intentando reconstruir mentalmente las piezas que pudieran dar sentido a lo que acababan de oír. Alonso, en particular, sintió como una presión invisible se instalaba en su pecho, obligándolo a replantearse aspectos de su propia historia que creía haber comprendido. Mientras tanto, Máximo adoptó una actitud más rígida, como si su cuerpo mismo tratara de contener algo que amenazaba con desbordarse. No negó de inmediato, pero su mirada se endureció, y en ella apareció una resistencia que ya no podía disimularse bajo cortesías ni argumentos bien construidos. Leocadia continuó, sin precipitarse, como si cada palabra necesitara su tiempo para adquirir el peso que le correspondía. Explicó que aquella orden no se había ejecutado, no porque hubiera cambiado la intención de quien la dio, sino porque alguien decidió no cumplirla. Y ese alguien tenía un nombre que, al ser pronunciado, añadió una nueva capa de complejidad a la historia. Rómulo. La mención del antiguo mayordomo no fue casual ni secundaria. En la promesa, su figura había representado durante años un equilibrio frágil entre obediencia y conciencia, entre lealtad y límites morales. Saber que él había sido quien detuvo aquella orden no solo alteraba la percepción del pasado, sino que también cuestionaba la naturaleza de muchas decisiones que hasta entonces se habían dado por inevitables. El murmullo que recorrió la estancia no fue ruidoso, pero sí suficiente para evidenciar que lo que se estaba revelando no podía ignorarse. Incluso aquellos que habían permanecido en los márgenes de la conversación comprendieron que estaban siendo testigos de algo que trascendía cualquier disputa personal. Por su parte, Máximo no pudo contenerse más. Su intervención, aunque controlada en las formas, dejó entrever una urgencia que ya no podía ocultar. Intentó desacreditar lo que se estaba diciendo, sugiriendo que se trataba de una interpretación sesgada de hechos pasados, de recuerdos alterados por el tiempo y las circunstancias. Pero Leocadia no respondió a la defensiva, no entró en una discusión directa, ni buscó imponerse a través del volumen o la insistencia.
Se limitó a sostener su relato con una coherencia que resultaba difícil de desmontar, como si cada pieza encajara con una naturalidad que no necesitaba ser forzada. Mientras tanto, en un segundo plano que no era tan secundario como parecía, las implicaciones de aquella revelación comenzaban a extenderse hacia otros ámbitos de la vida en la promesa. Si lo que Leocadia decía era cierto, entonces no solo estaba en juego su reputación, sino la de quienes habían participado, directa o indirectamente, en ese episodio. Alonso, atrapado entre lo que escuchaba y lo que conocía, se vio obligado a reconsiderar la figura de Cruz desde una perspectiva que no le resultaba cómoda. No era la primera vez que su nombre aparecía vinculado a decisiones cuestionables, pero la posibilidad de que hubiera llegado tan lejos como para ordenar la muerte de alguien cercano abría una grieta difícil de cerrar. Por su parte, quienes observaban desde la distancia, criados, testigos silenciosos de muchas historias que nunca se contaban del todo, comenzaron a percibir que los rumores que circulaban no eran simples exageraciones, sino fragmentos de una verdad que empezaba a tomar forma. Tomasa, que había sido encargada de controlar esas mismas conversaciones, se encontró en una posición paradójica. Aquello que debía vigilar ya no podía contenerse, porque había dejado de ser un susurro para convertirse en una declaración abierta. Su papel, en ese momento, perdía parte de su sentido, aunque no de su relevancia. Julio, en cambio, observaba con una atención que iba más allá de la curiosidad. No era solo el contenido de lo que se decía, sino el efecto que producía en cada uno de los presentes lo que le interesaba. Su mente parecía registrar cada reacción, cada gesto, como si estuviera construyendo su propia interpretación de los hechos. A su vez, en los espacios donde la vida cotidiana continuaba, aunque teñida por la tensión, otros conflictos seguían su curso. La negativa de Julieta a apoyar a Ciro no había pasado desapercibida, y las consecuencias de esa decisión comenzaban a manifestarse en una distancia que ya no podía ocultarse bajo apariencias. Ciro, enfrentado a un rechazo que no había anticipado en esa magnitud, se encontraba en una posición incómoda. No solo había fracasado en su intento de manipularla, sino que además había puesto en evidencia una fractura en su relación que ahora resultaba imposible ignorar. Mientras tanto, Lorenzo evaluaba la situación con una frialdad que no admitía errores. La falta de apoyo de Julieta complicaba sus planes, pero no los anulaba. En su lógica, cada obstáculo era simplemente una variable más que debía ser integrada en una estrategia que siempre buscaba una salida. Volviendo al centro de la escena, Leocadia había llegado ya al punto en el que no quedaban medias verdades que administrar. Su relato había cruzado el límite de lo que podía considerarse aceptable dentro de una conversación controlada, y ahora se encontraba en un terreno donde cada palabra tenía consecuencias que se extenderían más allá de ese momento. El aire parecía más pesado, no por el volumen de lo dicho, sino por lo que implicaba. Porque si una orden de muerte había sido dada y no ejecutada, entonces la historia de la promesa no era solo una sucesión de decisiones discutibles, sino un entramado de acciones extremas que habían sido contenidas, o no, por la voluntad de individuos concretos. Y en ese contexto, la figura de Leocadia dejaba de ser simplemente la de una mujer con un pasado ambiguo para convertirse en alguien que había sobrevivido a algo mucho más grave de lo que se había querido admitir. Su presencia en la promesa ya no podía interpretarse de la misma manera, porque ahora llevaba consigo el peso de una verdad que otros habían intentado mantener oculta. El silencio que siguió no fue de cierre, sino de transición. Porque todos sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta, que aquello no había terminado. Que lo revelado era solo una parte de algo más amplio, más complejo, que aún estaba por salir a la luz. Y así, en medio de miradas cruzadas, de certezas que se desmoronaban y de nuevas dudas que comenzaban a surgir, la promesa entraba en una fase distinta, donde las versiones ya no bastaban y donde la verdad, por incómoda que fuera, empezaba a reclamar su lugar de forma imposible de ignorar. Unas horas más tarde, cuando el eco de las palabras de Leocadia aún parecía suspendido en los muros de la promesa, la casa entera había cambiado de forma imperceptible pero irreversible. No se trataba de un cambio visible, sino de una alteración en la manera en que cada uno miraba al otro, como si de pronto todos hubieran comprendido que la verdad que creían conocer no era más que una construcción frágil. Mientras tanto, Alonso permanecía en silencio, apartado del bullicio que comenzaba a surgir tras la revelación. Su mente trabajaba sin descanso, intentando ordenar lo que acababa de escuchar con todo lo que había vivido durante años. La figura de Cruz, que siempre había sido compleja,
adquiría ahora una dimensión más oscura, más difícil de justificar incluso para él. Por su parte, Máximo se retiró con una compostura que apenas lograba disimular la tensión que lo atravesaba. Sabía que el golpe no había sido menor, y que, aunque había intentado restar importancia a las palabras de Leocadia, la duda ya estaba instalada en quienes lo rodeaban. Y en la promesa, la duda era mucho más peligrosa que una acusación directa, porque se extendía lentamente, infiltrándose en cada conversación. Leocadia, en cambio, no mostró señales de victoria ni de alivio. Su rostro permanecía sereno, pero en su interior algo se había liberado, no en forma de paz, sino de determinación. Había dado un paso del que no podía regresar, y era plenamente consciente de que lo que vendría después no sería más fácil, sino todo lo contrario. A su vez, entre los criados, la noticia comenzó a circular con una velocidad que ninguna orden podía detener. Las palabras ya no eran susurros contenidos, sino fragmentos de una historia que cada uno reconstruía a su manera, añadiendo matices, interpretaciones y temores propios. Tomasa intentó mantener el control, pero comprendió rápidamente que había situaciones que escapaban incluso a la vigilancia más estricta. Julio, por su parte, se mantuvo en una posición ambigua, observando cómo la información se transformaba al pasar de una persona a otra. No intervenía, pero su silencio no era neutral. En él se percibía una atención calculada, como si estuviera esperando el momento adecuado para decidir hacia dónde inclinarse. Mientras tanto, Ricardo no pudo evitar sentirse inquieto ante la acumulación de acontecimientos. La aparente resolución del conflicto en las cocinas quedaba ahora en un segundo plano frente a una revelación que amenazaba con sacudir toda la estructura de poder del palacio. Y sin embargo, su intuición seguía advirtiéndole que lo de Julio no había terminado, que aquella calma seguía siendo engañosa. Poco después, en uno de los salones más apartados, la tensión entre Leocadia y Máximo terminó por materializarse en un enfrentamiento directo, ya sin intermediarios ni versiones filtradas. No fue una discusión acalorada en apariencia, pero cada palabra estaba cargada de una intensidad que hacía innecesario cualquier gesto exagerado. Máximo intentó recuperar terreno, apelando a la falta de pruebas, a la imposibilidad de verificar hechos ocurridos en un pasado tan lejano. Su discurso era coherente, pero ya no tenía la misma fuerza que antes. Porque ahora no se trataba solo de lo que decía, sino de lo que otros empezaban a percibir en su actitud. Leocadia no se dejó arrastrar por esa lógica. No necesitaba demostrar cada detalle para sostener su verdad. Había algo en su forma de hablar, en la seguridad con la que recordaba los hechos, que resultaba más convincente que cualquier argumento elaborado. Y eso era precisamente lo que más incomodaba a Máximo. Mientras tanto, en los espacios donde las historias personales seguían desarrollándose, otros conflictos avanzaban de manera paralela, como si formaran parte de un mismo entramado invisible. Julieta, firme en su decisión, comenzaba a tomar distancia de Ciro de una forma que ya no podía revertirse con palabras conciliadoras. Ciro, enfrentado a esa realidad, se encontraba cada vez más atrapado entre las expectativas de Lorenzo y la pérdida de control sobre su propia vida. Su intento de manipulación había fracasado, y con él, parte de la estrategia que había aceptado sin medir del todo sus consecuencias. Por su parte, Lorenzo no mostraba signos de preocupación visibles, pero su mente ya estaba reconfigurando el tablero. La negativa de Julieta era un obstáculo, pero no un final. En su lógica, siempre existía otra vía, otra forma de alcanzar el mismo objetivo, aunque implicara un camino más complejo. Al mismo tiempo, la situación de Adriano y Martina seguía desarrollándose en un plano más íntimo, pero no por ello menos peligroso. La cercanía entre ambos, alimentada por el proceso de recuperación de él, adquiría una intensidad que hacía cada vez más difícil mantenerla en secreto. Petra, que había sido testigo indirecto de esa relación, se debatía entre el silencio prometido y la posibilidad de utilizar esa información. No era una decisión sencilla, porque implicaba elegir no solo qué hacer, sino cuándo hacerlo, en un entorno donde el momento adecuado podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Mientras tanto, la figura de Leocadia se consolidaba como un eje central de todos los conflictos que atravesaban la promesa. Ya no era solo una presencia influyente, sino una fuerza activa que había decidido intervenir directamente en la narrativa que definía el pasado y el presente del palacio. La revelación sobre la Orden de Cruz no solo la posicionaba como alguien que había sobrevivido a una amenaza extrema, sino que también abría la puerta a nuevas preguntas. Si aquello había ocurrido,
¿Qué otras decisiones se habían tomado en la sombra? ¿Qué otras verdades seguían ocultas, esperando el momento de salir a la luz? El ambiente en La Promesa, lejos de estabilizarse, se volvió aún más inestable, como si cada certeza que se desmoronaba dejara espacio para nuevas incertidumbres. Nadie podía afirmar con seguridad quién decía la verdad, pero todos sabían que algo fundamental había cambiado. Y en medio de ese escenario, donde las alianzas comenzaban a redefinirse y las sospechas a multiplicarse, una idea empezó a tomar forma en la mente de varios de los presentes. Que lo ocurrido no era un final, sino el inicio de una cadena de acontecimientos que podía alterar definitivamente el destino de todos. Porque en La Promesa, como ya habían aprendido una y otra vez, las verdades no aparecen para cerrar heridas, sino para abrir otras nuevas. Y esta vez, la herida que Leocadia había dejado al descubierto parecía demasiado profunda como para cicatrizar sin consecuencias.